En esta exposición, cuyo título es Que todo cambie para que nada cambie, y el subtítulo es La condena del gato pardo. Bueno, en esta exposición vamos a trabajar algunas paradojas, quizás la más inquietante de la historia política moderna, pero también de las sociedades modernas y de la civilización moderna. Estas paradojas que tienen que ver con las revoluciones que cambian el mundo, pero se hunden en sus contradicciones. Restauran lo derribado, es decir, el Estado, y eh, reponen como culpables lo derribado. Lo derribado, obviamente, con otras singularidades, y en otros contextos y en otras coyunturas y con otras características. Y esa es la paradoja. Muy bien, hablando de paradojas, vamos a entrar y tocar otras paradojas. Pero sobre todo, ciertas descripciones, partir de ciertas descripciones que son llamativas. Había una canción, o hay todavía una canción, cuya letra dice, todo tiene que cambiar para que nada cambie. Y se atribuyó esa frase también al famoso gato pardo, este aristócrata siciliano que termina apoyando a la revolución de Garibaldi. Y bueno, la contradicción era que un aristócrata apoyando a lo que podemos llamar republicanos, revolucionarios. Bueno, y la frase es esa, todo tiene que cambiar para que nada cambie, es decir, la astucia de la aristocracia consiste en eso. Y en este caso del aristócrata, que es el gato pardo. Y el gato pardo, no se olviden que se refiere también a un refrán, en la noche todos los gatos son pardos. En relación a todos estos temas o estas connotaciones, es importante ya a estas alturas tener una descripción, por lo menos general, por lo menos es pintoresca y con cierto escamatismo de lo que ha ocurrido con el socialismo real, las sociedades sin el socialismo real. Y sobre todo llama la atención lo que pasa en Corea del Norte, aunque se tiene muy poca información de Corea del Norte en el sentido de lo que ocurre por ese tipo de clausura, enclaustramiento que se dan respecto del mundo. Sin embargo, en la era de la cibernética, para decir, al decirlo así, la era de la informática, la era de la comunicación, es decir, nada puede terminar de enclaustrarse, todo es atravesado, ya puedes mirar desde el satélite lo que ocurre en Corea del Norte. Y mucho más, es decir, Corea del Sur está muy cerca de Corea del Norte y obviamente tienen mucha información de lo que ocurre en Corea del Norte. Es decir, además estamos hablando de un mismo lenguaje, de un mismo país dividido por la guerra de Corea, que no ha terminado técnicamente. Entonces, lo que llama la atención es lo que hemos mencionado. Pues empecemos por lo que hemos mencionado. Lo que hemos mencionado, lo que saca de quicio, por así decirlo, para decirlo en términos más humorísticos, es que se haya llegado a nombre del socialismo por medio de una revolución socialista y una guerra ideológica, sí, fue una guerra ideológica, la guerra de Corea, una guerra ideológica entre el proyecto comunista y el proyecto, si ustedes quieren, liberal, que fue encubierta por Naciones Unidas, con la intervención de Naciones Unidas en la guerra de Corea.
Tengo un escrito y un ensayo a propósito de esto. Me remito a ese ensayo. Pero aquí lo que nos interesa más que volver a repetir lo que se dijo en aquel ensayo, que después de Corea del Norte, que Corea del Norte toma prácticamente todo Corea, los norteamericanos van a bombardear palmo a palmo todo Corea. Y la sociedad coreana, sobre todo la del norte, bueno, va a vivir bajo tierra y va a cultivar en la noche y así combaten. Bueno, todo el mundo sabe que se llega a un acuerdo a la división de Corea del Norte y Corea del Sur. Corea eh, bajo la autoridad del Partido Comunista y Corea del Sur ya bajo, si ustedes quieren, un régimen aparentemente liberal. Entonces, a partir de entonces, las dos Coreas viven, digamos, distintas, no solamente proyecciones, sino distintos desenvolvimientos en vínculos o desvínculos, dependiendo de qué Corea se trate, respecto al sistema mundo capitalista. Bueno, no nos olvidemos que Corea del Norte, en todo caso, tiene frontera con, con la República Popular de China, pero también tiene, digamos, eh, una proximidad que ha durado todo el tiempo, desde la Revolución Coreana, la Guerra de Corea y después con lo que fue la Unión Soviética. Y seguramente, bueno, todavía se mantienen en relaciones con la Federación Rusa. Bueno, pero ¿qué es lo que yo anoté? Lo que anoté es de que a pesar de todo lo que ha pasado, y a nombre del socialismo, a nombre de la revolución proletaria, se tenga un régimen que podemos calificar como monarquía socialista, que es obviamente un grotesco político. Entonces lo que llama la atención es eso. Pero lo que nos interesa no solamente es evaluar críticamente esta paradoja de la revolución socialista, sino lo que nos interesa es saber qué es lo que ha sucedido con la sociedad. La impresión que tenemos es la siguiente. Si, a pesar de que la revolución socialista en realidad debería ser una revolución que abole las clases sociales, hace desaparecer las clases sociales, el problema es que después de un tiempo, incluso de los tiempos de transición, se termina en que las revoluciones socialistas reproducen las clases sociales con otras características, pero reproducen las clases sociales. Porque tenemos clases sociales que están íntimamente vinculadas a la burocracia, que podríamos decir las clases dominantes, y que van a adquirir modales muy particulares, muy parecidos a lo que ocurre con las altas burguesías de otros países. Privilegios. Obviamente el acceso a los privilegios no es directamente a través de la riqueza, el dinero, el monopolio bancario, el manejo financiero, sino a través precisamente del monopolio del poder. Lo que no descarta que hay monopolio del poder al otro lado, pero el monopolio del poder tiene demasiadas mediaciones en relación a lo que podemos llamar los circuitos dinerarios. En el caso de la monarquía socialista, lo que tenemos es un privilegio que se parece mucho precisamente a la presencia de una casta, de una dinastía, de una monarquía, pero que tiene otras características más bien modernas. ¿Por qué? Porque son producto de una revolución moderna. Entonces, y esos privilegios, digamos, son suficientemente ostentosos y marcadamente diferenciados del resto de la sociedad. O sea, la pregunta sería, ¿para qué se ha hecho una revolución? Se ha hecho una revolución para, digamos, cambiar de élite, cambiar de una élite burguesa a una élite burocrática, de una élite burguesa a una élite burocrática, además que tiene el monopolio del poder y no tiene la ductilidad que tiene la otra burguesía, porque aquí en este caso, digamos, la burocracia se afinca y pierde la fluidez
las dinámicas que podrían, digamos, darle posibilidades de maniobra, de márgenes de maniobra y mejorar, digamos, su propia expresión y su propia forma de presentarse ante la sociedad. No, aquí, digamos, hay una especie de fosilización de esta casta que cada vez pierde más la imaginación y termina, digamos, imponiéndose de una manera grotesca a través del único recurso de la violencia y de la propaganda, que cada vez se distancia más, que cada vez se parece una especie de humor negro. Entonces ahí hay un tema que tenemos que tratar. ¿Por qué se ha hecho una revolución si se va a reproducir nuevamente a las clases sociales? No nos olvidemos, ¿no? El tratamiento que hacen teóricos marxistas sobre las clases sociales y la lucha de clases, inclusive en la Unión Soviética. Es un tema que se presentó mucho antes, obviamente, de lo que estoy hablando y de lo que estoy exponiendo. Pero aquí, en este caso, llama la atención el caso de Corea. Y por otra parte, lo dramático es que si se reproducen, digamos, formas de corrupción que también se dan al otro lado, pero que en este caso son elevadas y son grotescas porque también se hacía nombre de la revolución y que se llama los jerarcas van a ejercer las formas paralelas del poder que tienen que ver con la corrupción y la corrupción institucional y van a usufructuar precisamente el privilegio que se tiene de la situación y el lugar en el que se encuentran. Entonces, todo parece más grotesco. Pero por otra parte, lo más llamativo y quizás lo más lamentable es de que hay pobreza, pobreza extrema, pobreza. Es decir, hay sectores pobres. Ahora, la proporción en relación a la sociedad, al resto de la sociedad, bueno, puede ser menor, mayor. Digamos, eso es algo que hay que discutir. Hay estadísticas que se han obtenido y que están circulando por ahí, bueno, que pueden ser eh, cotejadas y discutibles dependiendo de la perspectiva desde las cuales se analiza. Pero aquí lo que interesa es de que hay pobreza. Y la pobreza genera también estrategias de sobrevivencia como, digamos, el robo y toda clase de complicidades de todo tipo, inclusive con la propia burocracia corrompida. Entonces ya ahí tenemos un problema. Lo único que queda del socialismo es la propaganda. Es decir, un cuadro como si fuera un cuadro de los abuelos, ¿no ve? Es decir, un cuadro de los abuelos revolucionarios, pero que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo. Donde, digamos, los escenarios son de una monarquía socialista. Entonces, eso es lo que llama la atención. Ahora, obviamente las paradojas no solamente se dan en lo que son el socialismo socialista, los países que son el socialismo real, ¿no? No solamente, sino se han dado también en el capitalismo. Bueno, también tenemos precisamente en los ensayos que he mencionado comentarios sobre el Corea del Sur y comentarios sobre Corea del Norte a partir de la guerra. Entonces ahí ya podemos tener un contraste, pero también, digamos, ciertas analogías en relación a las paradojas, ¿no ve? Pero digamos, si ampliamos el panorama, y el panorama ampliado tendría que ver con lo que pasa en el mundo, y en el mundo, obviamente, en el mundo liberal, y mucho más en el mundo liberal también se han dado paradojas, es decir, y obviamente analogías, es decir, ni en las sociedades socialistas, ni en las otras sociedades ha desaparecido la pobreza, ni la pobreza extrema. Es como si redituara. Y obviamente, digamos, las contingencias de las clases medias que han ido creciendo, porque han crecido tanto en los países donde se da una revolución socialista, en los países del socialismo real, como en los países del capitalismo liberal. Es decir, las clases medias han crecido precisamente por el tipo de desenvolvimiento, si ustedes quieren, por el tipo de desarrollo del mercado ligado al consumo, de una producción
y que está vinculada a las revoluciones industriales y a las revoluciones tecnológicas científicas, cuya realización solamente puede darse a través del consumo masificado, y obviamente, digamos, esas son las clases medias, y las clases medias han crecido, pues, tanto por el capitalismo y el socialismo. Entonces, la pregunta es de que, bueno, ¿en cuánto se diferencian estas sociedades? Y eso siempre me va a recordar a una exposición que nos hizo Ernesto Sábato en París. Nosotros nos encontrábamos como estudiantes, una reunión donde él nos preguntó a estudiantes izquierdistas, bueno, ¿en qué se diferencia un astronauta soviético de un astronauta norteamericano? Y nosotros quedamos sorprendidos porque en realidad no se diferenciaban en nada, es decir, en lo mismo. Entonces algo parecido pasa, es decir, ¿qué pasa con estas sociedades? ¿Qué tienen de diferente? Tienen, bueno, podemos encontrar diferencias, obviamente, en el detalle. La burguesía no es lo mismo que la burocracia, el Estado de Derecho, digamos, o el aparente Estado de Derecho, o el aparente institucionalizado Estado de Derecho, de la división de poderes, de la República, es diferente de la República Liberal, es diferente, digamos, al el Estado socialista, donde no hay división de poderes, donde no hay Estado de Derecho, sino hay otro tipo de constitución que es manipulada por, digamos, la burocracia, y bueno, serían repúblicas socialistas, pero, digamos, podemos encontrar diferencias, pero, digamos, en términos sociológicos o en términos sociológicos más generales, digamos, se reproducen las clases sociales, las clases altas, las clases medias, las clases pobres y además apareciendo ahí la pobreza extrema. Entonces, ¿para qué se ha hecho una revolución? ¿Las revoluciones cambian el mundo? ¿Las revoluciones cambian las sociedades? ¿O las reproducen de otra manera? Son como una especie de cataclismos o acontecimientos, pero todo vuelve, digamos, si ustedes quieren, entre comillas, a la normalidad. Es decir, no pueden escapar las sociedades modernas de la reproducción de clases sociales. No, estoy a propósito no tocando las sociedades antiguas porque necesitan otro tipo de perspectiva, pero nos concentremos, es larga data que tienen las sociedades modernas, más de 500 años, más de 5 siglos. Entonces estamos hablando de todo un desenvolvimiento, toda una transformación, todo un despliegue, toda una mundialización de las sociedades modernas y de la civilización moderna. Y en ese sentido lo que tenemos precisamente son paradojas, pero además de paradojas es como si se reiterara lo mismo, el eterno retorno a lo mismo en la sociedad de clases. Entonces, ¿para qué se hace una revolución? Entonces se hace una revolución como una especie de cataclismo, como una especie de accidente en la historia y se vuelve a repetir. ¿Es eso? ¿Es así? Obviamente tengo mis dudas y mis diferencias, no creo que sea así. Y obviamente, digamos, venimos de una tradición, una perspectiva crítica que ve la historia o las historias, la multiplicidad de las historias de otra manera, como genealogías, como arqueologías, como transformaciones paradójicas, si ustedes quieren, pero, digamos, no dejan de tener sentido estas preguntas. Esto es importante porque vamos a tratar en la próxima exposición sobre las sociedades ecológicas, que desde nuestra perspectiva ya no son sociedades modernas, y de nuestra perspectiva, que tiene un tipo de interpretación de lo que ha ocurrido en la Amazonía a partir de ensayos, de escritos, de hipótesis que se han construido a partir de datos físicos, arqueológicos, geológicos, antropológicos, datos que nos dicen que en la época de Tiwanaku las sociedades amazónicas eran sociedades ecológicas. Entonces, las sociedades ecológicas no son sociedades modernas, es decir, porque hay una diferencia. Las sociedades modernas se basan
en una distinción, una diferenciación, en una economía política primordial, separar sociedad de naturaleza, sociedad humana de naturaleza, colocar a la sociedad humana sobre la sociedad como la dominante, convertir en cosa la naturaleza, cosificarla. Es decir, y por lo tanto ahí hay la paradoja del humano. Lo humano va a darse lugar precisamente a partir de esta economía política, de esta desvalorización de la naturaleza y esta valorización del humano. ¿Pero qué estaríamos valorizando? Lo que no es natural del humano, pero lo que no es natural del humano es imaginario. Porque el espíritu, si lo aceptamos, no puede vivir, no puede existir, no puede darse sin el cuerpo. Ahora, que se dé de distintas maneras, en distintos contextos, que tengamos que entender que hay que especular sobre lo que es la energía, las distintas formas de energía, de acuerdo, pero digamos la materia es energía y la energía es materia. En ese sentido, entonces la sociedad moderna tiene una gran diferencia primordial con las sociedades ecológicas. ¿Cuál es la diferencia? Las sociedades ecológicas son conscientes, para decirlo de esa manera, de su pertenencia a los ciclos vitales planetarios y a la complejidad del universo y del multiverso. Es decir, son conscientes de que forman parte de, y en términos del planetarios son conscientes de que, digamos, somos las sociedades humanas nichos ecológicos. Entonces, esa es la gran diferencia. Y como vamos a hablar de eso en la próxima exposición, es importante hacer un balance sobre estos contrastes y paradojas de las sociedades modernas, tanto de las revoluciones socialistas como también de la revolución liberal, si es que podemos hablar de la revolución liberal, porque hay en un momento determinado demasiadas proximidades entre el liberalismo y el socialismo, sobre todo en sus inicios, por sus posiciones contra el conservadurismo, por sus posiciones, si ustedes quieren, inclusive de desacralización, ¿no? Por sus posiciones laicas, para, digamos, darle una contextura mayor a lo que queremos decir. Entonces, depende de en qué momento estamos hablando. Ahora estamos hablando de un momento donde obviamente estamos lejos del siglo XX, para decirlo así, y de las revoluciones socialistas que se han dado en el siglo XX. Estamos en otro tipo de acontecimientos. Bueno, si no vamos a creer que las revoluciones populistas o neopopulistas son revoluciones, no lo son. Son en su mayor parte, digamos, resultados de elecciones. Es el voto al estilo de las sociedades liberales ha dado lugar a gobiernos neopopulistas. La diferencia entre las sociedades socialistas del socialismo real con las sociedades liberales tiene analogías y diferencias. Más diferencias que analogías, o más analogías que diferencias. Eso va a depender de los contextos y de las coyunturas específicas, de los espesores en los distintos presentes, de las singularidades que se dan en los distintos países y en las distintas formaciones sociales. Entonces no podemos generalizar ni homogeneizar, sino hay que atender los casos. Sin embargo, aquí lo que importa es que las paradojas se dan tanto en la historia política moderna, en lo que respecta a la historia liberal, como a la historia socialista. Es decir, las paradojas se dan
en ambos lados. Como hemos dicho más de una vez, tenemos que diferenciar la idea de la realidad efectiva. La idea, desde el punto de vista de Emmanuel Kant, es una construcción racional, es una síntesis que permite una interpretación teórica y por lo tanto una narrativa teórica. Y no hay que confundir la idea con lo que ocurre, porque lo que ocurre es complejo. Supone dinámicas complejas, supone una integralidad de las dinámicas complejas, una articulación integral de esas dinámicas complejas que se definen en las singularidades. Entonces no podemos confundir de ninguna manera idea con realidad. Las ideas en todo caso, por ejemplo, las ideas utópicas, las utopías, si tomamos en cuenta que el socialismo es una utopía y es una idea, es un proyecto, es una orientación. De la misma manera ocurre con el liberalismo. Pero lo que nos interesa no solamente son las diferencias entre las ideas, las ideologías, si ustedes quieren, y la realidad efectiva y la praxis, y también nos interesa la diferencia que hay entre las mismas sociedades, en lo que ha ocurrido, y dar respuestas a las paradojas de lo que ha ocurrido. Es decir, dar respuestas a las preguntas asombrosas que nos arrojan en la cara las paradojas. De eso se trata. Entonces nosotros vamos a dejar aquí la exposición, que es una exposición introductoria o un antecedente a lo que vamos a exponer la próxima vez, que tiene que ver con las sociedades ecológicas.